Buenas tardes, queridos estudiantes de la Prepa en línea CEP. Soy su facilitador Ernesto Pérez López, hoy con la sesión asíncrona sobre las actividades 3 y 4 de la semana 2 del módulo 2, de la información al conocimiento. Les doy la bienvenida. Como siempre lo hemos hecho, tenemos que revisar qué es lo que nos pide cada una de las actividades dentro de la plataforma. Vamos a revisar los títulos de cada actividad. Actividad 3, selección de textos e ideas aplicables. Y actividad integradora número 4, el resumen. Vamos con la primera. ¿Cuál es el propósito de la primera actividad? Es analizar las características de los 4 tipos de texto, con la finalidad que elijamos el que más nos guste para rescatar las ideas principales del mismo. Hay que entender desde un principio el propósito. ¿Qué tenemos que hacer? A partir de los textos propuestos, necesitamos elegir solamente uno y de ese uno que elegimos, tomar las ideas principales, rescatar, sacar del texto leído las ideas principales que el autor pretende con la lectura. ¿Qué necesito? Para realizar esta actividad debemos ser capaces de identificar una lectura de nuestro interés. Eso es fácil. 2. Emplear estrategias de lectura. Estas estrategias de lectura pueden basarse desde buscar el lugar adecuado para estudiar, desde leer y anotar las palabras que no entiendo, desde leer y subrayar frases, fragmentos o párrafos que me hayan llamado la atención, desde leer y anotar y buscar en un diccionario para ampliar el conocimiento de la palabra o del párrafo que quiero entender, y después volver a releer para comprender mejor el texto. Es decir, hay varias herramientas y varias técnicas que me van a permitir apropiarme de la lectura. Siguiente, reconocer la estructura del texto. Para ello les envié desde el lunes una infografía explicando los tipos de texto que vamos a analizar. Entonces, sobre eso vamos a entender más o menos la estructura de cada uno de esos textos. Siguiente, identificar las características de diversos tipos de texto. Está aunado a la estructura del texto. Siguiente, elaborar esquemas o resúmenes. Esa es otra estrategia. Para lograr comprender lo que se lee, necesitamos generar en físico algún esquema, algún mapa conceptual que nos ayude a comprender mejor la lectura. Por último, utilizar Internet como fuente de consulta o bien también para subir un producto de grabación que nosotros también hemos elaborado. ¿Qué vamos a entregar? Un documento en un procesador de textos con la descripción e ideas principales. Entendamos esto, un documento en Word con la descripción e ideas principales, solamente descripción e ideas principales, a través de un resumen o un esquema. Es decir, puedes realizar un esquema elaborado como una estrategia de lectura y de comprensión lectora, o bien puedes agregar un resumen, que ya lo hemos dicho, es rescatar las ideas principales que el autor quiere imprimir en dicho texto. Necesitamos reacomodarlas y darles un sentido coherente y congruente de la lectura que nosotros elegimos, de los 4 tipos de texto, y una reflexión final sobre lo realizado. Por favor, una reflexión, conclusión final sobre lo que realizaste en esta actividad. ¿Cómo lo realizaré? Primer paso, necesitas elegir algún tipo de texto
según las lecturas propuestas. Por ejemplo, texto científico, tenemos dos opciones, informativo también, periodístico y literario. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4 tipos de texto. En cada uno de ellos tenemos dos opciones a elegir. Solamente vas a elegir uno del tipo de texto y solamente uno de las opciones que tenemos disponibles. Es decir, por ejemplo, literario. Opción 1, El Principito. Opción 2, La noche boca arriba. Si a mí me llamó la atención el texto literario, de estas dos opciones, ¿cuál elijo? Voy a elegir El Principito. Entonces, voy a dar clic en la liga, voy a leer y sobre eso voy a hacer lo siguiente. Analiza el texto que hayas elegido, para ello identifica y escribe los siguientes elementos. En tu trabajo, después de haber dado clic en la liga y leer la opción que tú elegiste, tienes que empezar primero en poner un título, autor, fecha de publicación, qué tipo de texto es, en sí mismo ya te lo está dando, literario, características de ese tipo de texto, tienes que buscar en internet cuáles son las características esenciales del tipo de texto que tú elegiste y las ideas principales del mismo. Mínimo de la lectura que tú hiciste debes extraer mínimo 3 ideas principales para que entonces logremos comprender lo que la lectura nos quiere dar a entender. Después, elaborar un esquema o un resumen de la lectura. Recuerda, puede ser un esquema explicando toda la lectura, las ideas principales y cómo es que se fueron desarrollando, o bien puedes hacer un resumen. Siguiente, escribe un párrafo de entre 5 y 10 líneas del por qué te interesó esa lectura. Mínimo 5, máximo 10 líneas. No incluyas solamente una línea, 2 líneas. Tenemos que argumentar. Eso lo expliqué en las actividades anteriores. Necesitamos mejorar la habilidad de argumentación. Obviamente, argumentar es dar sentido a la lectura según tus palabras. ¿Por qué es que te gustó? ¿Por qué es que estás a favor? ¿Por qué es que necesitas explicarlo a otros? Entonces, es tu manera de decir las cosas según como tú las captaste, según como tú las percibiste. Por eso es muy importante saber argumentar. No estás argumentando a partir de la opinión de otro, estás argumentando a partir de tu propia opinión. Por eso es que se necesitan mínimo 5 líneas, máximo 10. Siguiente. Menciona y describe al menos 3 estrategias de lectura que hayas utilizado para realizar tu actividad. Hace un momento ya les dije bastantes estrategias y técnicas de lectura. Si tú hiciste alguna de ellas, pues inclúyelas. Mínimo 3 estrategias. Mínimo 3. Siguiente. Menciona al menos 2 nuevos conocimientos que hayas adquirido a partir de las lecturas que realizaste. En este caso, de la lectura que tú realizaste. Menciona por lo menos 2 nuevos conocimientos. Es decir, que no sabías y que a partir de la lectura lograste comprender, lograste capturar de conocimiento. Seguro pueden ser más, pero la plataforma te pide en la actividad solamente que pongas 2. Como mínimo, ¿puedes poner más? Claro que sí, pero tiene que ser congruente. Recuerda, a partir de lo que tú leíste, qué fue lo que comprendiste, qué fue lo que tú rescataste como conocimiento, que no sabías antes y que ahora, a partir de la lectura, lograste obtener. Por último, guarda tu archivo con la nomenclatura correcta. Es importante que lo hagas, de lo contrario la calificación va a bajar de tu actividad aunque cumpla con todas las especificaciones.
La nomenclatura debe ser correcta, según el ejemplo que te está poniendo la plataforma. Apellidos, guión bajo, tu nombre, guión bajo y el número de módulo, el número de la semana y el número de la actividad. Por último, carga tu archivo a la plataforma para ser evaluado. Eso es lo que tenemos que hacer en la actividad número 1 de la semana 2. No es complicado. Me voy a atrever a mostrarles un ejemplo de una de sus compañeras de módulo. Ella entregó una actividad muy bien estructurada, apegándose siempre a lo solicitado por la actividad. Vamos a revisarla. Ella agregó una portada, importante que lo hagas. En todas las actividades es necesario agregar una portada. Esto le da mayor presencia a tus trabajos, recuérdalo. Si es mayor elaborada, mucho mejor, porque da un impacto visual mucho mejor. Aquí tiene la portada que agregó. Empezó con el título, El Principito, autor, fecha de publicación, tipo de texto, características de ese tipo de texto, ideas principales del texto del Principito que leyó, y después ella decidió hacer un resumen, no decidió hacer un esquema. Perfecto. Hizo un resumen de lo que ella comprendió a partir de las ideas principales del autor. Lo agregó, perfecto, tiene buena argumentación y tiene buen espacio para ello. Después escribe un párrafo de entre 5 y 10 líneas. ¿Por qué te interesó dicha lectura? También lo hizo. Fue breve pero concisa. 1, 2, 3, 4, 5 líneas. Hace un párrafo. Excelente. Después nos pide la actividad. Menciona y describe al menos 3 estrategias de lectura que hayas utilizado para realizar tu actividad. Y aquí pone 3. Al menos necesitamos 3. ¿Puedes agregar más? Claro que sí. Y por último, nos pide la actividad. Menciona al menos 2 nuevos conocimientos que hayas adquirido a partir de la lectura que realizaste. Ella puso 3. Como mínimo son 2. ¿Puedes agregar más? Claro que sí. Entonces, esta es la actividad completa. Me permití utilizar una actividad elaborada por su compañera Berta Alicia Robles Sánchez. Esta actividad es de 100%. Es importante que los podamos aplicar y podamos ver que es sencillo hacer dicha actividad. ¿De acuerdo? Este es el ejemplo de la primera actividad de la segunda semana. Vamos pues a la actividad número 2 de la semana 2. Actividad integradora, el resumen. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Identificar una lectura que sea de nuestro agrado. Nuevamente, recuerda que para que logremos empezar a adquirir la habilidad y el hábito a la lectura, necesitamos leer algo que nos agrade. Es muy importante, no podemos leer algo que no nos agrade. Sin embargo, tal vez las opciones que te da la plataforma no sean tanto de tu agrado, sin embargo, hay opciones. Elige una y sobre ella comienza a trabajar. ¿Cuál es el objetivo de elegir una lectura de nuestro agrado? Pues es que redactes un resumen sobre ella y puedas invitar a otras personas a leerlo. Qué interesante, a partir de lo que tú estás leyendo, ¿cómo es que tú lo puedes trascender a otras personas? ¿Cómo es que tú puedes invitar, contagiar a otros a que también tengan un gusto por la lectura, pero a partir de lo que tú comprendiste? No nada más decirle, mira, lee este libro, está padrísimo. Pues sí, está padre, pero ¿de qué trata? Bueno, pues lee lo que dice en la parte trasera del libro y te vas a enterar. Qué mejor que tú ya lo leíste y qué mejor que tú hayas hecho un resumen y que le comentes por qué está padre ese libro, por qué te interesa que compartirlo y que lo lea. ¿Qué necesito? Para realizar esta actividad debes ser capaz,
Uno, de identificar las ideas principales y secundarias de un texto. Para eso vamos en orden progresivo, si te das cuenta. Primero, logramos identificar cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Después, nos conocimos brevemente y nos describimos cómo es que somos, cómo es mi vida. Entonces, a partir de eso, estamos trabajando gradualmente para ir llegando más alto. Después, la actividad nos pide, a partir de una lectura de un tipo de texto, elígela y entonces haz un resumen o esquema, saca las ideas principales. Y hoy, en esta actividad, ahora nos pide, saca las ideas principales y también las ideas secundarias de un texto. Vamos avanzando, si te das cuenta. Siguiente, identifica una lectura de tu interés, importantísimo y ya lo expliqué. Luego, escribe un resumen. Si yo ya elaboré un resumen previo con la actividad anterior, obviamente esto es sencillísimo. Elaborar ahora un nuevo resumen a partir de otra lectura no tiene por qué tener ningún contratiempo. Recuerda, es sacar esas ideas principales, ideas secundarias y a partir de ello dar una conformación, un texto nuevo, pero según como tú lo estás observando, como lo estás viendo a partir de los ojos también del autor. No nada más es dar una opinión sobre el texto, no, es sacar ideas principales, secundarias y dar sentido a un nuevo resumen, pero según la idea y conceptos también del autor. No es nada más escribir por escribir. Siguiente, redactar con buena ortografía. Al parecer no hemos tenido graves problemas en ello. Las actividades que han subido no presentan errores, salvo una o dos actividades por ahí, pero no son graves. Y eso lo felicito. ¿Por qué? Porque están haciendo un trabajo muy bueno. Siguiente, usar herramientas para grabar un video o un audio. Y volvemos a utilizar las herramientas que utilizamos en la actividad número 2 de la semana 1. Ahora ya tenemos experiencia, ahora ya sabemos cómo hacerlo, entonces no debe tener ningún contratiempo. Asimismo, también explicamos cómo subir el producto a la nube. Puede ser Dropbox, puede ser Google Drive o puede ser algún otro servidor que me permita guardar en la nube dicho elemento, dicho trabajo. A partir de ello, lograr compartir correctamente la liga. Importante, y hago una anotación. Deben compartir correctamente la liga. De lo contrario, no va a permitir. Siguiente, yo recomiendo que lo hagan vía Dropbox o Google Drive. Es mucho más sencillo y no te pide que metas contraseñas, no te pide que te autentifiques en la página y eso hace que no se logre escuchar dicho audio o video. Entonces, muy importante que verifiquen antes de compartirlo para que logren entonces ser evaluados de la mejor manera. Siguiente, exponer de manera oral. En muchos de sus trabajos anteriores, muchos expresaban que era más fácil hacerlo mediante comunicación oral, porque era más espontáneo, porque es más fácil poder explicar o poder dar tu opinión. Sin embargo, para muchos de ustedes también lo comentaban, es muy difícil enfrentarse a un micrófono sabiendo que no hay nadie más, pero soy yo el que estoy hablando y va a llegar eso a mucha gente. Entonces eso me limita un poco, sin embargo no determina que no lo puedas hacer. La mayoría, sino que todos, lo hicieron de manera extraordinaria. Siguiente, organizar tu tiempo para redactar textos. Claro, es otra estrategia. Necesitamos nosotros tener los tiempos necesarios para poder entonces redactar un resumen. Si no, obviamente voy a entregar un resumen de 2 líneas. ¿Eso es un resumen? Por supuesto que no. Entonces, imagina que tú eres el maestro, estás haciendo tu trabajo, evalúate tú mismo. Según, claro, las especificaciones de las instrucciones y rúbrica.
porque de lo contrario vas a decir, claro, está perfecto mi trabajo, pero no cumple con nada. Entonces necesitamos a partir de eso también ser conscientes de cómo somos evaluados, a partir de lo que yo estoy entregando. Si yo cumplo con todas las especificaciones, por supuesto que tendré un 100%. De lo contrario, pues voy a ir bajando el nivel de mis actividades y por ende voy a ir bajando calificaciones. ¿Qué tenemos que entregar? Nuevamente un documento en un procesador de textos con el resumen de una obra literaria que hayas elegido, que te haya gustado, así como el enlace a la grabación o el audio video exponiendo el escrito que tú realizaste. ¿Cómo lo vas a realizar? Bien, lee uno de los textos que se enlistan a continuación. Únicamente uno. Elige el que más te llame la atención. Obviamente, para enfocar más, puedes descargar los 3, puedes leer los 3 y obviamente con los 3 o 4 primeros párrafos vas a identificar cuál es el texto que más te llama la atención. Sobre ello es el que tienes que trabajar. 2. Descarga el documento, el resumen, que lo vamos a ver adelante. Importante, y hago otra anotación, necesitan trabajar sobre el documento que proporciona la plataforma. Evita hacer tus propios archivos, porque lo que se busca es que desarrolles habilidades y competencias también en la edición de textos ya elaborados. No que hagas tú uno propio. Más adelante lo podrás hacer, claro que sí. En este momento, no. Recuerda, vamos gradualmente, vamos de lo poco a lo más. Entonces, necesitamos siempre especificar y siempre centrar nuestras ideas. Siguiente, una vez que realices lo que se indique en el documento, guárdalo con la nomenclatura correspondiente. Apellidos, nombre, módulo, semana y número de actividad. Y por último, sube el archivo a plataforma para ser calificado. Entonces, no tiene mayor complicación, es volver a hacer un trabajo y perfeccionarlo. Ya lo sabemos hacer, no hay ningún problema. Lo que necesitamos es leer y argumentar a través de redactar un texto. Necesitamos esas habilidades: leer, argumentar y redactar. Leer, argumentar y redactar. Ahora, vamos a ver el archivo que nos propone la actividad. Es este, el resumen. Te invito a poner una portada. Podemos hacerlo desde el principio, estando en el principio del documento. Nos vamos a insertar, portada, y elegimos una portada. Ponemos y cambiamos el texto que está sugerido por el título de la actividad, el nombre del facilitador, la fecha, etc. Ya tenemos aquí el resumen. Después de haber leído la obra literaria que seleccionaste, menciona el por qué preferiste ese texto sobre los otros dos. Sencillo, ¿por qué lo elegiste? Tú escribe mínimo 5 líneas. ¿Por qué elegiste el texto que elegiste sobre los otros dos? Recuerda que hay 3. ¿Por qué elegiste ese en particular? ¿Qué te llamó la atención? ¿Por qué ese? ¿De acuerdo? Primer punto. Simplemente 5 líneas explicando por qué elegiste ese texto. 2. Investiga sobre el contexto del autor y completa la siguiente tabla. Tenemos que usar Internet, Google, para entender, para buscar qué pasó con el contexto del autor en ese momento que hizo esa obra, y necesitamos completar lo que se nos pide. Texto elegido, pues pone el nombre del texto que tú elegiste. Después, ámbitos de la vida del autor. ¿Se acuerdan que en la actividad número 1 también aparecía ámbitos familiar, escolar, académico, político, etcétera? ¿Y lo hiciste? Ahora busca y toca que tú encuentres precisamente el contexto del autor a partir de sus ámbitos. Familiar, cómo es que vivía en lo familiar, cómo es que andaba en lo académico, cómo es que andaba en lo económico, cómo es que andaba en lo político, si es que estaba inmerso en la política, cómo estaba en lo cultural, y fíjate, te incluye en lo bélico,
participó en acciones bélicas, de guerra o de alguna situación de Estado, entonces por eso tienes que buscar, tienes que apropiarte también de la lectura a partir de conocer al autor. No puedes tú describir ni hacer un resumen cuando tú no conoces al autor. Tampoco puedes tú hacer un resumen intentando explicar según las ideas principales del autor, si tú no lo conoces. Por eso es importante que tú hagas este análisis de búsqueda de información. Y también es parte de nosotros como estudiantes de la prepa en línea CEP poder desarrollar esa habilidad de búsqueda de información y búsqueda correcta de la información. Entonces, en la parte de descripción tienes que dar salida a cada uno de esos ámbitos del autor. ¿De acuerdo? Entonces, a trabajar en ese aspecto. Número 3. Para comprender el texto que tú elegiste, responde las preguntas siguientes. Sencillo, tienes que dar respuesta. ¿Cuál es la idea principal del texto? Igual puedes incluir 1, 2, 3 ideas principales, pero haciéndolo ya como un texto. No nada más vamos a poner viñetas de 1. Le gustaba cazar. 2. Era muy pobre. 3. Odiaba a los ricos. No funciona. Tenemos que darle sentido coherente y congruente a nuestro texto. Mínimo también de 4 a 5 líneas. Cada respuesta. Mucha atención, por favor. Siguiente. ¿Cuáles son las ideas secundarias? A partir del texto, ¿cuáles son las ideas secundarias? Como por ejemplo, en una novela, en una película, siempre va a haber un protagonista. ¿Cuál es el protagonista de la película? Pero también hay quienes secundan el antagonista. ¿Cuál es el siguiente a bordo más importante? Lo mismo en un texto. ¿Cuáles son las ideas más importantes que el autor quiere dar a entender? Y también, ¿cuáles son las que están por ahí escondidas como ideas secundarias? Hay que encontrarlas y agregarlas en el texto. Siguiente, escribe las palabras clave. ¿Cuáles son esas palabras que el autor incide mucho en su texto? ¿Cuáles son esas palabras clave que para el autor son importantes y te quiere dar a entender y a conocer? Solamente son palabras clave. Riqueza, pobreza, ¿cuáles son? A partir del texto que tú estudiaste y analizaste, busca esas palabras clave. Siguiente, describe de manera general el tema de la lectura y la intención del texto. Describe de manera general el tema. Para ti, ¿cómo lo describirías? El tema de la lectura que tú escogiste. ¿Cómo lo describirías? De manera general, no de manera tan profunda, pero tampoco menos profunda. ¿Y cuál fue la intención del texto? ¿Cuál fue la intención del autor de lanzar ese texto? ¿Cuál sería? Por eso es importante primero encontrar todos estos aspectos para entonces lograr aterrizar y centrar la lectura. Perfecto. Ya que lo tenemos, paso número 4, redacta tu resumen. Recuerda usar de forma adecuada acentos, signos de puntuación, comas, 2 puntos, puntos y tipos de palabras. Ya lo aprendimos también en las actividades anteriores. Ahora nos pide, escribe el título de tu resumen. No vas a poner el mismo título de la lectura. Ahora es tu resumen. A partir de lo que leíste, ¿qué nombre le pondrías? ¿Qué título le pondrías a tu resumen? ¿Qué título? Siguiente. Escribe tu resumen de una cuartilla. Una cuartilla es todo esto. De aquí hasta acá. Eso es una cuartilla. Una cuartilla no es esto. Eso no es una cuartilla. Si tú entregas esto, tu documento es incorrecto. Tu actividad es incorrecta. Necesitamos elaborar una cuartilla que va desde el inicio hasta el final de la página que estoy observando. Entonces, tú tienes que escribir tu propio resumen a partir de lo que investigaste, a partir de lo que comprendiste del texto, es decir, de tu lectura.
Por último, para finalizar, expondrás tu resumen en un audio o video, el cual debe cubrir las siguientes características. ¿Qué voy a hacer? ¿Ya escribiste tu resumen? Ahora, lo que tienes que hacer es exponerlo en audio o video. Tienes que grabar tu resumen. Por eso es importante desarrollar habilidades. No vas a leer la lectura del autor que elegiste. No, eso no funciona. Ahora, a partir de lo que leíste, ¿cuál fue tu resumen? Y ahora ese resumen tienes que exponerlo a otros para invitarlos a leer el texto que tú leíste. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues con mucho ánimo, con muchas ganas y obviamente con una argumentación correcta, coherente y congruente, para que el otro que lo esté escuchando diga, wow, esto me interesa, quiero leer el libro, para yo también a partir de ello lograr mi punto de vista. Importante seguir las indicaciones. Duración. Tu video o audio debe ser de 2 a 3 minutos como mínimo. Debe tener una introducción. Menciona tu nombre, la actividad y el propósito de la exposición de lo que estás haciendo. Siguiente, exposición del resumen. No se trata de que leas lo que escribiste, sino que expliques la lectura que hiciste, retomando los elementos de tu resumen. ¿De acuerdo? Ahora, importante este punto. Tienes que exponer lo que tú comprendiste, retomando tu propio resumen. Es decir, hacer un resumen del resumen. De lo contrario, me voy a tardar 5 minutos en hacerlo. Es breve, 2 a 3 minutos. Del resumen que hiciste, ahora es un resumen, intentando invitar al otro a que lo lea. Debes incluir una conclusión en tu audio o video, en el cual debes mencionar cuál es la intención del texto que leíste y un nuevo aprendizaje que hayas adquirido a partir de la lectura. Importante que sigas estas instrucciones, de lo contrario, el trabajo es incorrecto. Por último, el vínculo, claro está, ya lo hiciste, ya lo grabaste, lo tienes en tu computadora, pero no lograste agregar el vínculo, no lo pudiste compartir, no sirvió de nada. Entonces la actividad está a la mitad y tu calificación no es lo suficientemente alta. Entonces, si grabaste un audio o video, súbelo a la nube y genera el enlace para compartirlo. Si lo hiciste a través de YouTube, pues obviamente también puedes agregarlo y aplicar la copia, o sea, copiar el enlace para que también uno lo pueda observar. Recuerda, audio o video, no necesario audio y video, elige el que tú quieras. Obviamente tienes que agregar el enlace en este recuadro, enlace del audio y video, y ahí lo pegas. Excelente. Y esto es la actividad que tenemos que entregar. No tenemos mayor complicación. ¿Por qué? Porque ya lo hemos hecho. Ya hemos estado practicando. Entonces esto es facilísimo. ¿Qué significa? Que la tercera semana facilísimo, sin problemas. Y la cuarta semana con el proyecto integrador, por favor, eso es de risa. Lo vas a poder entregar sin ningún contratiempo. Pero sí es importante que sigas las instrucciones. De lo contrario, esto no funciona. No funciona. Y tu calificación obviamente va a ir bajando cada vez más. Pero si tú lo haces de manera correcta, seguro que sacarás siempre 100%, porque estás apegándote a lo solicitado y sobre todo estás adquiriendo habilidades, competencias que te van a servir para tu vida. Y no solamente la académica, para cualquier área de tu vida. Pues bueno, soy tu facilitador Ernesto Pérez López, espero haberte ayudado en la elaboración de estas dos actividades. Hoy lo quise hacer en un solo video. Ánimo a trabajar, y si ya la entregaste y observaste que algo faltó, pues te invito a que es el momento de corregir y volver a subir. ¿De acuerdo?
Tú, a partir de lo que estás viendo, verificas si lo hiciste bien. Si no, pues te invito a que reconsideres, vuelvas a corregir y vuelvas a subir, para que entonces logremos una calificación aprobatoria, pero a la vez muy, muy sobresaliente. Te deseo buena noche, buena tarde o buen día, dependiendo en qué momento me estés escuchando. Hasta pronto.